charla. Bueno, muchas gracias a todos y bienvenidos bienvenidos aquí a este día lumínico. Ahora os voy a explicar por qué digo lo de lumínico, ¿vale? Me gustaría preguntaros, bueno, perdonadme que me voy a poner de pie. Es una cosa que tengo yo que me tengo como me gustaría preguntaros, ¿estáis bien? ¿Habéis descansado bien? ¿Tenéis la sensación de haber descansado? No. Vale. No me sorprende, lo siento, no me sorprende. No me sorprende porque, bueno, ahora hablaremos de la prevalencia de los problemas del sueño, vamos a conceptualizarlos, vamos a hablar de decir qué son los problemas del sueño, pero primero vamos a hablar del sueño. ¿Qué es el sueño? ¿Vale? El sueño, aquí lo tenemos, es una conducta biológica universal, presente en casi todas las especies estudiadas. Por lo tanto, la entendemos como un biorritmo. ¿Qué quiere decir esto? Es fundamental para el ritmo de nuestro funcionamiento bioquímico, biológico. Fijaos si es importante el sueño, como os digo ahí, que su privación sostenida produce deterioro físico, deterioro cognitivo. Dejamos de pensar, dejamos de funcionar cognitivamente. Bien, ¿de acuerdo? Y en casos extremos, fijaos, hasta la muerte. Sí, la privación de sueño puede llegar a producir la muerte. ¿De acuerdo? O sea, estamos hablando de algo muy extremo. No voy a poner a profundizar en las torturas que se hacían y se hacen en Guantánamo, por ejemplo, ¿de acuerdo? En fin, bueno, las alteraciones del sueño están presentes en prácticamente todos los trastornos o las enfermedades psiquiátricas y forman parte de los criterios diagnósticos. Siempre, o casi siempre forman parte de los criterios diagnósticos. El doctor Christian Vidakovich os puede hablar más de eso si queréis, pero bueno, yo os puedo decir que cuando diagnosticamos o estamos explorando un problema mental, un síndrome, entendiéndose como un conjunto de signos y síntomas, exploramos una de las cosas que exploramos en nuestra exploración psicopatológica es ¿cómo duerme usted? ¿De acuerdo? Vale. Se estima, y está comprobado, que entre el 35 y 45% de los adultos en el mundo presentan a lo largo de su vida un trastorno del sueño. Por eso os decía, no me sorprende. No estoy hablando de que tengas un trastorno del sueño, cuidadito, pero problemas de sueño, la sensación de que no he dormido bien o que a pesar de haberme ido a la cama 8 o 9 horas antes de que sonara la alarma, me he levantado cansada o cansado. Muchísima gente, muchísima. ¿De acuerdo? 12 millones de personas, fijaos, 12 millones de personas en España que quieren tener una sensación de despertar, o sea, un despertar con sensación de no haber descansado. En menos de un 30% de las personas que tienen problemas de sueño consulta con un especialista. Esto está infradiagnosticado. No se le da la importancia al sueño que se debería dar, ¿de acuerdo? Aproximadamente un 44,5%, o sea, y supone más de un 44,5% del absentismo laboral, los problemas del sueño. Asociado, o sea, el absentismo laboral está asociado muchas veces a problemas del sueño. Cuando se tratan los problemas del sueño, ese absentismo laboral puede bajar un 28%. Y no olvidemos que es tan importante el sueño, no lo desestimemos. Pasamos un tercio de nuestra vida, de nuestro ciclo vital, supuestamente durmiendo. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí la importancia. Bueno, creo que ha quedado claro, ¿no? Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Vale. Vamos a hablar un poquito de la arquitectura y funciones del sueño, a grandes rasgos. ¿De acuerdo? El sueño. Hablamos de ciclos de sueño que duran aproximadamente cada ciclo 90 minutos y en cada ciclo del sueño vamos a pasar por las distintas fases. La fase 1, la del adormecimiento, estoy quedando dormido, que dictamos 5 que estoy. Bien. La transición entre vigilia y sueño dura unos 5 minutos aproximadamente. Me estoy quedando ahí traspuesta, ¿no? En la cabezadita. Vale.
El sueño ligero, sí, aproximadamente un poquito más, 5-10 minutos, aparecen ya lo que llamamos los complejos K, si nos referimos a las ondas. Si medimos con un cacharrillo de estos muy aparatoso, que es lo que llamamos los electroencefalogramas, hacemos un estudio polisomnográfico, esa fase se caracteriza porque ya empiezan a aparecer un tipo de ondas más electricidad, ¿de acuerdo? La fase 3, el sueño moderadamente profundo, aparecen las ondas lentas, empieza a disminuir la temperatura, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal me refiero, ¿de acuerdo? Y luego está el sueño profundo, ya entramos en la fase del sueño profundo en la que las funciones vitales se reducen al mínimo, aparece, hay una actividad motora prácticamente inexistente y es muy importante, ¿vale? Porque en ella se producen, entre otras cosas, la recuperación y síntesis de neuronas activas durante la vigilia, durante el día, aparece la secreción de la hormona GH o del crecimiento, que aunque hayamos crecido ya, oye, que la seguimos teniendo, que nos ayuda a recuperar los tejidos y demás, la prolactina, que actúa sobre los órganos diana durante el día y nos prepara el sistema nervioso para la fase REM de la que voy a hablar ahora. La fase REM o sueño paradójico. REM todo el mundo sabe qué es lo que significa, ¿no? Aparte de ser un grupo de música de los años 90. Bueno, ya está, ¿no? Movimiento rápido de ojos. Si lo medimos a una persona que está en fase REM, encontraremos que su cerebro está activo, una actividad parecida a la de la vigilia. Sin embargo, el cuerpo está atónico, es decir, que está completamente, o sea, no hay actividad motora, ¿no? Es muy característico, por ejemplo, de los recién nacidos que pasan tantas horas dormidos, pues, en lo mejor de los casos, para los que hayáis tenido esa suerte, los recién nacidos al principio pasan a una media aproximadamente de 14 horas en sueño REM, ¿vale? Y es muy llamativo, no sé si habéis hecho este ejercicio algunos, yo lo he hecho por supuesto con mis hijos, quedárselos mirando cómo se les mueven los oídos, ¿vale? El sueño REM, que en el caso de los recién nacidos cumple una función, que es que se están haciendo las conexiones neuronales, su cerebro está activo. El sueño REM en los recién nacidos tiene esa función. En la fase adulta, ¿qué función tiene? Pues procesamiento emocional, ¿de acuerdo? Es cuando soñamos, estamos soñando. Y además la recuperación de la memoria. Ayuda a que nuestro hipocampo se recupere, nuestro núcleo accumbens también. Son zonas, se ha demostrado, son zonas cerebrales que dependen mucho de que el sueño, sobre todo el sueño REM, funcione adecuadamente para consolidar recuerdos. Acordaos de lo que nos decían cuando estudiábamos, memoria, ¿cómo era? Lección dormida, lección aprendida. Vale, pues es durante la fase REM y el procesamiento emocional. Vale, aquí tenéis esta gráfica que nos indica más o menos qué ocurre mientras duermes, es decir, aproximadamente en 8 horas, en el mejor de los casos, siendo optimistas, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la cama a eso de las 11 hasta las 7 que nos levantamos, y insisto, en el mejor de los casos, que yo no sé. Entonces, van alternándose las fases que acabo de describir, se van haciendo ciclos de 90 minutos, alternancia sueño no REM, con esas 4 fases, con el sueño REM. ¿Y qué ocurre al final? Al final de la noche, que se prolonga la fase REM, ¿de acuerdo? Suele ser el momento en el que más soñamos. Bien. Un segundito. Bien, vamos a hablar un poquito del ritmo circadiano, entendiéndolo como un marcapasos que tenemos en nuestro cerebro, ¿vale? Que va alternando la vigilia con el sueño. Entonces, podemos decir que tenemos unos receptores, no podemos decir, es así, tenemos unos receptores retinianos en nuestros retinas, todo el mundo se lo sabe, que están directamente conectados con el núcleo supraquiasmático, ¿de acuerdo? Que es el encargado de decir, es de día, vale. Se inhibe la glándula pineal, que es la que segrega
melatonina durante la noche, pues no era la melatonina, ¿verdad? ¿Quién no toma melatonina? Y produce secreción de serotonina, que también sonará, que es un neurotransmisor que está relacionado con el humor, pero no solamente con el humor, sino también con la actividad, con la capacidad para hacer frente a las exigencias cotidianas, para estar alerta, para disfrutar también de las cosas, por supuesto. Pero bueno, entonces, podemos decir que cuando, aquí lo tenéis en el esquema, quiere decir que cuando nuestros receptores retinianos captan una intensidad suficiente de luz, os hablaré de lo de la intensidad de la luz, tan importante, se activa el núcleo supraquiasmático, se suprime la melatonina y se activa la serotonina. En estado de alerta, lo que nos permite estar en un estado de alerta y vigilia. Cuando digo estado de alerta no me refiero a estar así, a ver que voy a salir corriendo o voy a luchar, no, sino alerta, conectado con el entorno, ¿de acuerdo? Al caer la noche, los receptores retinianos dicen, vale, se cierra el telón, se suprime la serotonina, se desinhibe la glándula pineal y es cuando se sintetiza la melatonina y se produce la inducción del sueño no REM, que como os he dicho tiene esa función de recuperación neuronal y hormonal. Aquí os he señalado que la melatonina se sintetiza a partir del triptófano, el aminoácido precursor tanto de la serotonina como la melatonina, y esto es muy importante para tenerlo en cuenta de cara a cómo nos alimentamos. Pero bueno, de la alimentación ya se encargará de la tuya. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Luego habrá un ratillo para preguntas y todo eso. ¿Qué pasa con la luz? Sobre todo aquí en Bélgica, en este país que nos acoge, pero que tiene unas características peculiares, como todos sabemos, entre los meses de otoño e invierno se produce un decremento significativo de la luz, de la estimulación lumínica del sol. ¿De acuerdo? Se acortan, aparte de que se acortan las horas de luz, evidentemente, la intensidad, como hoy, como ustedes decían, día lumínico, ¿eh? Bueno, a veces no alcanzamos la intensidad de luz suficiente como para que nuestro cerebro diga, ah, espera, que es de día. Inhibo la glándula, inhibo la secreción de melatonina, cortamos la glándula pineal del derecha, que se activa el núcleo supraquiasmático y la serotonina. No se produce. El marcapasos no se activa adecuadamente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque si bien normalmente en un día soleado, como digo, hay a mayor intensidad de luz, menor tiempo se requiere para producir el cambio de circadiano significativo. En un día soleado podemos alcanzar los 10.000 lux. Lux es la unidad que utilizamos para medir esta intensidad lumínica que necesitamos, ¿de acuerdo? En un horizonte sin nubes, poco después del amanecer, se producen entre 7.000 y 10.000 lux. Por encima de 2.500 lux más o menos es cuando es la cantidad que necesita el ritmo circadiano para mantenerse correctamente. ¿Pero qué pasa en Bélgica? Que registra frecuentemente valores inferiores a 1.000 lux durante el día. Y no hablemos ya también de lo que venía oyendo ahora en la radio, que desde el COVID mucha gente, 4 de cada... No, espérate, no sé cuántos trabajadores han dicho que muchísimos trabajadores, como 4 de cada 5, hacen teletrabajo. Que bien está el teletrabajo, ¿no? Para conciliar. Ah, pero tiene otra cara, que es que nos mantenemos en el interior con una luz de entre 30 y 300 lux y eso nos trastoca el ritmo circadiano. Eso es fatal, ¿de acuerdo? Bueno, eso para hablar de la sensibilidad retiniana. Como os he dicho, bueno, esto ya os lo he adelantado, se produce una disminución, por tanto, de la intensidad lumínica, que tiene unas consecuencias fisiológicas, y es que durante el día se produce una disminución de la secreción de la serotonina, por lo tanto nuestro estado de alerta va a disminuir, o se va a ver perjudicado. ¿Cuánta gente nos habla de niebla mental? ¿De acuerdo? Podemos tener una sensación de somnolencia. Y eso conlleva que la producción de melatonina durante la noche no sea la adecuada, ¿vale? Recordemos que
El núcleo supraquiasmático, o sea, la melatonina y la serotonina, dependen la una de la otra. El metabolismo de una depende de la inhibición de la otra. Y viceversa, ¿de acuerdo? Si durante el día no cortamos el suministro de melatonina y no secretamos adecuadamente serotonina, va a haber unas consecuencias fisiológicas durante la vigilia y también durante el sueño. Se produce una desregulación y aumenta, por lo tanto, el insomnio, el riesgo de insomnio, hipersomnia y lo que llamamos trastorno afectivo estacional, que no os voy a hablar ahora de ello porque no es el caso que nos ocupa. Hay una conferencia sobre ello que tenéis grabada allí en mis pasantes. Es algo característico, hay una alta prevalencia del trastorno afectivo estacional y tiene que ver precisamente con las condiciones de las latitudes en las que vivimos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con la siguiente. Vamos a hablar de los factores equiparotogénicos o que están relacionados con el origen, o sea, que forman parte del origen de los trastornos del sueño, de la predisposición a tener los trastornos del sueño. Importantísimo, yo siempre incido en esto, el estilo de vida y sobre todo, aparte del consumo de cafeína, nicotina, alcohol, próximo al sueño, por supuesto, los dispositivos electrónicos. Es mi gran lucha, sobre todo con los adolescentes. Pero no, los adultos también, ¿de acuerdo? ¿Cuándo deja usted el móvil? No, yo en la cama estoy. Y a mí se me hace eso por así. Usted no sabe lo perjudicial que es eso. Está usted activando su corteza cerebral, que precisamente se tiene que relajar para que usted pueda entrar adecuadamente en todas las fases del sueño. ¿De acuerdo? La luz de los teléfonos móviles, de los dispositivos electrónicos. Y no admito pulpo como animal acuático. Tableta tampoco, por favor. ¿Vale? Si vamos a leer, por favor, seamos románticos, utilicemos el papel, que está bonito. Y además un libro que huele también, ¿no? Que nos relaja la corteza, el área de asociación primaria, ¿vale? En concreto, aquí, que nos lo relaje. Porque la luz de los dispositivos electrónicos, como digo ahí, es supresora de la melatonina. Los factores psicológicos y emocionales, el estrés, la ansiedad, las preocupaciones o las rumiaciones, el rum rum, es decir, darle vueltas a una preocupación sin poder llegar a una solución, entrar en bucle, todo eso, son factores que nos afectan, por supuesto, al sueño. Y la hipervigilancia cognitiva, y ahí me voy a detener un poquito y voy a explicar a qué me refiero. En torno al sueño, es decir, la hipervigilancia de a quién no le ha pasado, y espero que no haya mucha gente, pero desgraciadamente sé que hay cierta prevalencia de personas que tienen miedo a la noche porque llevo ya no sé cuántas noches sin dormir bien y fíjate a ver esta noche cómo duermo. No sé qué. ¿Eso qué es lo que hace? Esa hipervigilancia hace que nuestro sistema de alerta se active, nuestro sistema nervioso autónomo se activa. Y entonces, en vez de bajarnos el cortisol, esa sustancia tan baja ya que para algunas cosas es súper útil, pero que en ciertos momentos de la tarde-noche ya no tiene que haber, el cortisol y otras sustancias relacionadas con el estrés, nos aumentan, suben, nos ponen en alerta y ya esto es horroroso, ya no puedo dormir. ¿Vale? La hipervigilancia se refiere a estar atento. Ay, he oído no sé qué, ha pasado un avión, ha pasado, ¿qué ha sonado la tal? No. ¿De acuerdo? A eso me refiero. Esos son los factores psicológicos y emocionales. Luego, aquí afortunadamente contamos con 3 médicos hoy. Qué maravilla, ¿eh? Que nos hablarán de factores médicos y demás. Pero os puedo decir que hay ciertos factores como la apnea del sueño, el síndrome de piernas inquietas, trastornos hormonales, también hablaremos, Nuria nos va a hablar de la menopausia y el insomnio, los problemas del sueño, el dolor crónico, enfermedades cardiovasculares, diabetes, patologías respiratorias, que están relacionadas con los problemas del sueño. Es decir, hablamos de problemas de sueño secundarios a patologías médicas. Y siempre nosotros, los psicólogos, descartamos la causa orgánica, ¿de acuerdo? Antes de decir esto se debe a un factor psicológico. Y también, por supuesto, efectos secundarios farmacológicos. Ambientales, la exposición de luz, ruido y temperaturas extremas en el entorno del sueño interfieren en la capacidad de iniciarlo y de mantenerlo. Y sí, ya os digo, ya todo el mundo lo sabe, se duerme mejor con frío que con calor, ¿vale? Así que las habitaciones mejor a 18-19 grados, es posible, abrigaditos, dormimos más a gustito. Factores demográficos y genéticos, hay mayor prevalencia de problemas de sueño entre mujeres.
Las personas mayores y quienes presentan antecedentes familiares tienen una predisposición a tener problemas de sueño. Contamos con la inestimable colaboración también de un médico geriatra que nos habla de ello, de los problemas de las personas mayores, el sueño de las personas mayores, el envejecimiento, por supuesto, del sueño profundo e incrementa los despertares nocturnos. ¿Vale? Bien. Clasificación de los trastornos del sueño. Sin intención de daros soltaros un tostón sobre psicopatología del sueño y nada de eso. Podemos hablar que hay dos tipos de trastornos del sueño, que son las disomnias y las parasomnias. Disomnias, todo lo relacionado con la función del sueño y demás, con el inicio, con el mantenimiento, con el ritmo circadiano. Y luego están las parasomnias, que están relacionadas con el contenido del sueño, es decir, las pesadillas, los dolores nocturnos. ¿De acuerdo? Yo os voy a hablar de las disomnias. Entre ellas tenemos el insomnio, que se refiere a una capacidad crónica, o sea, ya mantenido en el tiempo para mantener una cantidad y calidad del sueño que me permita tener un rendimiento diurno adecuado, hacer frente a las exigencias del día a día, ¿de acuerdo? La cantidad y calidad. Hay tipos de insomnio, que puede ser el insomnio de conciliación, ahí lo llamamos insomnio de conciliación, insomnio de mantenimiento, es decir, me cuesta quedarme dormido, me cuesta estar dormido durante la noche sin despertarme, me cuesta mantener el sueño más allá de cierta hora de la madrugada, ¿vale? Hay subtipos o directamente hay gente que dice, es que no he dormido nada, Eso siempre es subjetivo, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay subtipos relacionados con trastornos mentales, es decir, cuando hablo de trastornos mentales, por favor, que nadie se asuste, ¿vale? No estamos hablando de, la palabra trastorno mental es muy grande e implica, un poco de sustico, pero en realidad se refiere a síndromes, conjunto de signos y síntomas que nos condicionan nuestro funcionamiento y que están relacionados con una causa psicológica, no con una causa orgánica, ¿vale? También están, como he dicho, el insomnio debido a enfermedad médica, el insomnio por sustancias, y luego está el insomnio primario, que no tiene que ver con esto, pero que, por ejemplo, os pongo un ejemplo para ilustrarlo. El problema de insomnio psicofisiológico. Lo que os decía yo antes, me alerto porque tengo miedo a no dormir, ¿vale? El idiopático, no se conoce la causa. Hay personas que durante toda su vida tienen problemas para dormir y no se conoce la causa, ¿de acuerdo? Y luego el transitorio. ¿Quién no ha tenido insomnio transitorio? Por distintas causas. Pues porque tengo un pico de estrés, porque tengo una preocupación, me acaba de llevar un disgusto que me ha durado 3 días. Muchas personas lo hemos sufrido, ¿de acuerdo? Vale, vamos a hablar de las hipersomnias. ¿A qué se refiere la hipersomnia? Pues es esa sensación de somnolencia diurna que me impide tener un rendimiento durante el día. Y dentro de las hipersomnias hay están relacionadas algunas con trastorno mental, por ejemplo, es un síntoma muy característico de los episodios depresivos mayores, la hipersomnia, la sensación de la ciclotimia, que se llama, acabo de decir una barbaridad, la clinofilia, que se refiere a esa sensación de que la cama no me suelta, es que no me puedo levantar de la cama. El burnout, por ejemplo, caracteriza una fase del burnout, la primera, la hipersomnia, personas que pueden estar 15 y 16 horas durmiendo, que no se pueden ni levantar de la cama, ¿de acuerdo? La distimia, ¿qué es la distimia? Bueno, pues no es una depresión, pero es algo parecido a la depresión, los síntomas son un poquito más leves, se refiere a un estado de ánimo desagradable durante mucho tiempo, puede durar 1 o 2 años, la mayor parte de los días, tengo síntomas depresivos como que para empezar tengo anedonia, he perdido la capacidad para disfrutar de las cosas y voy funcionando, etcétera, pero una de las cosas que me ocurre es que no puedo hacer frente a las cosas porque es que tengo hipersomnia. Y bueno, como digo siempre, debido a enfermedad médica, sustancias, primaria, recurrente, idiopática, como os he comentado también, no se sabe a qué se refiere, postraumática, narcolepsia. Postraumática, ¿a qué se refiere? Después de haber sufrido un traumatismo craneoencefálico, un traumatismo del sistema nervioso central, hay una hipersomnia en muchos casos. Y la narcolepsia, supongo que os sonará el término, se refiere a episodios bruscos en los que durante la vigilia las personas sienten una somnolencia tremenda y se producen, que se quedan dormidos
y son periodos de entre 10 y 30 minutos en los que están completamente atónicos. Os lo puedo asegurar. Una vez tuve una paciente en consulta que de repente empecé a notar cómo se le empezaba a relajar la cara, ¿verdad? Y directamente cayó. Como, o sea, tal cual, cayó. Y luego ya se despiertan y están como frescos, ¿no? Trastornos respiratorios del sueño relacionados con las apneas. Todo el mundo, me imagino que sabe que se produce una desaturación nocturna, es decir, hay una privación, hay una dificultad para respirar. Es muy característico de estos trastornos los ronquidos. Muchas personas no saben que tienen apneas, a no ser que duerman con alguien que les diga que, oye, ¿cuánto roncas, no? Y te has quedado privado del sueño, te has quedado como que no, que se queda así. Y bueno, eso es característico. Entonces, están cansadísimos durante el día, ¿vale? Y los trastornos del ritmo circadiano, síndrome de fase retrasada, síndrome de fase avanzada, que es lo que os hablaba yo también, está un poco relacionado con el trastorno, la alteración a nivel de cuando me voy a dormir no me puedo quedar dormido y entonces tardo 3 horas en quedarme dormido. O se adelanta la fase del despertar, ¿de acuerdo? El patrón desorganizado. ¿Cuántos adolescentes, desgraciadamente, tienen un patrón de sueños desorganizado? Esto es peligrosísimo. O sea, que a lo mejor pueden estar que... No, es que estoy de exámenes, estudio por la noche, que estudio mejor. Y luego me voy al examen y a lo mejor te pueden hacer 24 horas sin dormir. Esto es totalmente desorganizado y es peligroso, ¿eh? Y todo lo que todo el mundo conoce como jet lag, el cambio brusco de zona horaria y el trastorno por turnos de trabajo. Que por cierto, eso es brutal. Se estima que la esperanza de vida de las personas que trabajan de noche puede reducirse hasta 9 años, ¿eh? Bien, pautas de higiene del sueño, y con esto y un poquito más ya me callo, yo te doy paso a las preguntas y cuestiones que podrías tener. Las pautas de higiene del sueño, que es las recomendaciones que se ha demostrado que funcionan, ¿de acuerdo? Regular el horario, irse a la cama. Siempre a la cama. O sea, si uno tiene problemas de sueño, lo primero que debe saber es que durante las próximas 3 o 4 semanas vamos a hacer un programa de higienización del sueño y la primera norma es que vas a la cama todos los días a la misma hora. Tú pones la hora, no te la voy a poner yo, tú la decides en función de tus exigencias o de lo que sea realista para ti, pero te vas a la cama todos los días a la misma hora. De esa manera vamos a regular. Ahora, ¿cuál es la función? Evidentemente, consolidar el ritmo circadiano. La alimentación. Cenar de forma ligera, bueno, os hablará Juliana de la alimentación, ¿de acuerdo? Pero yo cuando hablo de cenar de forma ligera no es, no, me tomo una frutita y me voy a la cama. No, eso no es cenar de forma ligera, eso produce hambre, ¿vale? Y el hambre despierta. Y cuando yo me despierto por hambre, rumio. Y si tengo una preocupación, voy a estar ahí intentando solucionar sin llegar a una solución, ¿vale? Esta es la razón por la cual muy cruelmente hace años se castigaba a los niños, por lo menos en España, pues te vas a la cama sin cenar. Y así le recuerdas a lo que acabas de hacer. Es de una crueldad. ¿Vale? Entonces, ¿qué es cenar de forma ligera? Cenar algo que no resulte pesado. No me voy a comer, yo no sé, un cochinillo. Pero tampoco es ligero cenas una ensalada de lechuga, o me equivoco, porque la lechuga... porque la lechuga retiene líquidos y es de difícil digestión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya si queréis le preguntáis a Juliana, que es su tema, pero importante, si ceno a la flamenca a las 6 de la tarde y me voy a la cama a las 11, tomes usted un resoplón. Todo el mundo sabe lo que es el resoplón, ¿no? Bueno, yo estoy trabajando en una residencia de personas mayores y entonces el resoplón era muy recibido con palmas. Era un vasito de leche, un yogur o algo para que te genere una sensación de plenitud gástrica y no de vacío, porque si ceno a la flamenca y me voy a las 11 a la cama, pues a lo mejor ya lo he digerido y lo tengo en los pies, ¿vale? Si ceno a las 7, también el resoplón, ¿vale? A no ser que, bueno, oye, pues yo funciono bien así y no me afecta para nada, ¿de acuerdo?
Ahí os pongo el triptófano. Os recuerdo, el triptófano es el aminoácido precursor de la serotonina y de la melatonina. Un plátano, muy recomendable. Un plátano al día, a ser posible por la mañana, por favor. Nos va a ayudar a higienizar el sueño y a regular el ritmo circadiano. Y bueno, hay otros alimentos que son ricos en triptófano, como el pavo, lácteos, la leche. Bueno. Control de estimulantes, por favor, el último café a ser posible. Yo sé que muchas veces no es posible y soy la primera que no lo hace. 6-8 horas antes de irse a la cama, el último café o el último estimulante. El último me lo tomo a las 4. Vale, lo tengo calculado. Es lo que me funciona. Ya está. Luego que cada uno sepa lo que le funciona. Ya que ahora se va a la cama, claro. Pero el último estimulante, ¿por qué? Pues porque ya sabemos todo el mundo que incide sobre la latencia del sueño. La higiene digital, por favor, 1 hora y media antes de irnos a la cama, nada de pantallas. Y por supuesto no contaminamos el entorno, ¿vale? ¿Qué es eso de...? No sé, ahora creo que ya no se estila tanto, pero vamos, cuando yo estaba en la universidad, raro era el compañero que no tenía una televisión en su habitación. Claro, ahora la televisión se ha cambiado por el portátil. Eso se contamina el entorno, eso se contamina el encuadre. Y también se contamina si tenemos cosas al alcance de la vista, es decir, si tengo por ahí unos apuntes para los estudiantes o si tengo por ahí unas facturas pendientes. Me voy a la cama, no tengo que ver nada de eso. O sea, yo me voy a la cama como los bebés, con cariño, ¿no? A mí misma, qué bien, que me he dado la cremita, por fin se me para darme la cremita. Hago mis rutinas de preparación de ir a la cama. Por supuesto, leer un libro descriptivo. No seamos tan exigentes de ser productivos. Ayer me decía un paciente, no, yo ahora estoy leyendo un libro sobre la teoría conspiratoria. No, o sea, no vamos a activarnos, no. Léete una buena novela descriptiva o algo así que te ayude a entrar en un sueño apacible, pero nada de estimulación lumínica, por favor. ¿Vale? El entorno, ya lo he dicho, temperatura fresca, oscuridad, ausencia de ruido, en la medida de lo posible. Yo sé que quien viva en el centro de Bruselas y dependiendo del acristalamiento, el dormitorio debe reservarse siempre, como os he dicho, para el sueño, la actividad cortical, evitar actividades cognitivamente estimulantes, ya lo he adelantado, la lectura en papel preferiblemente. Actividades cognitivamente estimulantes, yo os puedo asegurar. Yo soy la primera, a mí me da culpa. Si tengo cosas ahí un poquito atascadas, como pueden ser los informes de la consulta, ¿cuándo saco tiempo? Vale, el martes después de acostar a los niños. Pero a verlo. No duermo. O sea, estás haciendo tu cerebro que ya le ha bajado el cortisol, que ya estás agregando melatonina, es que ya me concentro mejor. ¿Verdad que te concentras mejor? Claro, tienes a nadie que te molesta, está todo en silencio. No, estás haciendo un sobreesfuerzo cognitivo, ¿de acuerdo? Y estás alterando la bioquímica del sueño. La maneja si tenéis un día, como nos pasa a todos, un día un poquito agitado, lo que sea, daros un baño, una ducha caliente antes de iros a la cama. Que no tenéis bañera, que mucha gente no tiene bañera, y que, bueno, pues a lo mejor no apetece gastar tanto en gas o lo que sea. Poneros un saquito, algo calentito, un saquito de estos que todo el mundo tiene, sobre todo en España, ¿de acuerdo? Que os baje un poquito la tensión de los hombros. Tomaros una infusión relajante, una tigrita, algo así. Y, importante, reencuadre cognitivo, ¿a qué me refiero? Si se parte de la premisa de que no me puedo quedar dormido o dormida, por lo menos vamos a descansar el cuerpo. ¿A qué me refiero? Nos vamos a concentrar en hacer unas respiraciones lo más profundas que podamos, ¿de acuerdo? Y nos vamos a centrar en el peso de nuestras manos, en los puntos de apoyo de nuestro cuerpo. Nos vamos a concentrar en eso. Un ejercicio y que si queréis os enseño ahora mismo, lo que pasa es que no quiero que nadie se me duerma. O sea, ¿queréis que os enseñe el ejercicio? Vale. Pues un ejercicio que funciona muy bien es el siguiente. Os voy a pedir a todos que descrucéis las piernas, por favor. Bueno, de tiempo, vale. Importante, nunca las piernas cruzadas. No, bajar la luz que entonces me duermen. Muchas gracias. Os voy a pedir que apoyéis las manos con las palmas hacia abajo sobre vuestro regazo. ¿Vale?
que cerréis los ojos y que me escuchéis, porque os voy a pedir que hagáis una respiración todo lo profundamente que podáis, llenando bien el vientre. Soltamos el aire, os dejamos caer al mismo tiempo los hombros, el peso de los brazos, los brazos los dejamos sueltos, los dejamos caer, ¿vale? Otra respiración profunda. Soltamos al mismo tiempo que nos concentramos más y más en el peso de nuestras manos, muñecas y antebrazos sobre el regazo. Y no toméis aire. Hasta 3. 1, 2, 3. Tomad aire. Soltamos. No tomamos aire. 1, 2, 3, 4. Tomamos aire. Soltamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y tomamos aire. Y ahora sí, respirad a vuestro propio ritmo, pero sin abrir los ojos. Os voy a pedir que os concentréis única y exclusivamente en lo que ven vuestras retinas. O sea, supuestamente nada. Y si veis algo, no estéis concentrados. Estáis pensando. Vuestras retinas ahora mismo están procesando una información. Yo os digo lo que ven las mías. Están procesando unas manchas ocres de distinta intensidad, no son estáticas, se mueven, puede que incluso veáis o detectéis como pequeñas manchitas que chisporrotean. Nos concentramos en eso que están procesando nuestras retinas con los ojos cerrados. Eso es la información que está llegando a nuestro cerebro ahora mismo. Nos concentramos única y exclusivamente en esas imágenes que procesan nuestras retinas. Cada uno que vea, que se concentre en ello. Pueden ser manchas de otros colores, pueden ser, sobre todo son manchas sin forma alguna, no son estáticas, se van moviendo. Y ahora vamos a seguir concentrados en ello y vamos a imaginar que nuestros pensamientos pasan por delante de nuestra cabeza como si estuvieran proyectados en una pantalla de cine. Nosotros estamos alejados de esa pantalla y estamos a otra cosa, en este caso, de lo que ven nuestras retinas. Y van pasando los pensamientos uno y otro como si fueran distintas imágenes. Les prestamos atención, nos concentramos solo en lo que ven nuestras retinas y nos mantenemos así, cada uno programa a callar y cada uno se concentra en lo que ven sus retinas sin hacer caso a los pensamientos. Estamos alejados de ellos. Nuestros pensamientos ahora mismo están en nuestra cabeza, en la que todo pasa pero nada afecta. Seguimos así. Bueno, lo siento mucho, así que vamos a empezar a movernos, ¿vale? No sé, os podéis explicar, ¿eh? No hay ningún problema. Como hacemos con los niños en casa, ¿vale? ¿Hay algún bostezo? Sí, claro. Una manita y así me de vuelta, ¿no? Lo siento. Luego hay café, prometido, ¿eh? Luego hay café. Acabo de tener ese compañero, lo siento mucho, ¿vale? Pero, ¿os ha quedado clara la pauta? Si parto de la base de que no puedo dormir, por lo menos voy a intentar hacer esto. Oye, que si funciona a las 10 menos 20 de la mañana, a las 10 de la noche funciona seguro, ¿no? Vale. Bueno,
nada, ahí lo tenéis, ese es el resumen, tampoco voy a decir mucho más sobre ello, ¿vale? Doy paso a las preguntas o a los comentarios que podáis tener, o cómo os habéis sentido. Si queréis una almohada, no sé. Sí, ¿verdad? Sí, yo tengo una pregunta. Cuando las fundaciones son madres. La maternidad. La pérdida de sueño durante todo ese tiempo, porque los casos pues como despertares constantes, Perdón, es que no oímos nada. Ah, y que ya les cuento más allá, cómo afecta el sueño, muy mal. que cómo afecta el sueño en la maternidad. ¿Y las interrupciones que Y las interrupciones. ¿Se vuelve a empezar la fase? Siempre me lo he preguntado. ¿Se vuelven? ¿Se vuelve a empezar por fase 1 cuando te interrumpen y te quedas en blanco a las 3 de la mañana? Yo os hablo puedo hablar desde mi experiencia. Yo es que me lo he mirado mucho durante la maternidad. Mi hijo no hizo una noche seguida hasta los 22 meses. O sea, y claro, yo tenía toda esta información y decía, espérate, a ver, ¿cuántas fases he pasado? ¿Qué me puedo exigir? A ver, las preguntas exactas son si uno se recupera, ¿no? Sí, se puede recuperar 4 horas de sueño de la Eso sería objeto de un estudio muy importante. A ver, hay unos estudios relacionados con la maternidad que los lleva a cabo una neuropsicóloga de la cual soy fan, de la doctora Susana Carmona. Lleva una investigación desde hace años en el Gregorio Marañón, ha escrito un libro que os recomiendo, se llama Neuromaternal, y ahí da explicaciones sobre cómo el cerebro se modifica cuando las mujeres nos quedamos embarazadas durante la gestación y durante la maternidad. Ella aplica un término que me encanta, que lo acuñaron ya hace varias décadas, que es la matrescencia. ¿Qué significa la matrescencia? Es al cambio entre mujer y madre. Bueno, no dejas de ser mujer, perdón. O sea, el cambio de a ser madre, y la matrescencia se refiere a eso, igual que el cambio de ser niña a ser adolescente, se llama adolescencia. Implica, ¿qué quiere decir esto? Implica una serie de cambios a nivel de estructura cerebral. Hay estructuras cerebrales que cambian su rendimiento, cambia su funcionamiento. Ya no volvemos a ser las mismas. Se produce un cambio en el software cerebral, ¿vale? Y ella habla, entre otras cosas, de la privación del sueño, de las dificultades, etc. Hace unas recomendaciones que yo las apliqué desde mi primera hija, que son, vamos a tener las microsiestas, ¿vale? Y yo con muchas mamás les enseño a hacer microsiestas, porque de verdad que te ayudan a, por lo menos, recuperar la sensación de que puedes abordar las exigencias del día. O sea, yo recuerdo un día que llegué a la consulta, llegué a pasar consulta y dije, espérate, ¿cómo he llegado aquí? O sea, estaba disociada por la falta de sueño. Y las microsiestas que ayudan a recuperar, y se ha comprobado que el cerebro maternal tiene una capacidad de recuperación mucho mejor, o sea, porque es que es una cuestión, yo creo, o sea, es una cuestión de supervivencia. Tiene una capacidad de recuperación mucho mejor que cualquier cerebro que no haya pasado por la maternidad. Entonces, si se recuperan las horas las horas perdidas, no lo sé. Yo siempre he oído que el embarazo, ¿cómo es? El embarazo envejece y la maternidad envejece. Pero en los primeros meses del bebé, la mamá tiene otras fases de sueño. Cae directamente en un sueño profundo, entonces recupera más rápido. Las fases cambian, por lo menos los primeros meses del bebé. Y después la lactancia también hace que las hormonas te despiertan y te duermen en función de la hora del día. Qué maravilloso es la prueba. Entonces hay algo que permite sobrevivir. Luego cuando no hay lactancia no hay bebé, ¿qué pasa? Ahí se complica, sí. No están las hormonas ayudando. Ahí es cuando hay que intervenir, sí, después de haber hecho, por ejemplo, higiene del sueño, después de que mi bebé ya duerme, etcétera, sigo sin dormir, entonces hay que consultar con un médico, ¿vale? O con un especialista.
Lo primero, atravesamos la primera línea, médico generalista. Venga, psicólogo que me enseñe pautas de higiene del sueño. Y si aún así no lo conseguimos, hay que consultar a otro tipo de especialistas. ¿De acuerdo? Vale, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Mica. ¿Qué opinas tú de las parejas jóvenes que tienen bebés y deciden dormir con el bebé en la cama durante tiempo? O sea, hablamos de 2 años, por ejemplo, y siguen durmiendo con las parejas. No es que sea mi caso, porque yo eché a mis hijos rápido de la habitación, les puse LSD en la suya. Pero, ¿qué opinas de ese tipo de actitud? ¿Es bueno para el sueño de los adultos? Porque el bebé pues hace lo que hace, se duerme o no duerme o lo que sea, pero los adultos. A ver, me pides opinión, Sí. por lo tanto voy a opinar. ¿Y qué quiere decir? Que no estoy contestándote con una respuesta basada en estudios ni nada de eso. Por mi experiencia y mi experiencia con pacientes, mujeres, ¿de acuerdo? A las que he ayudado después de ser mamás. En cuanto sea posible, el niño en otra habitación. El niño, y yo esto me baso también en algo que le oí a un pediatra del Niño Jesús hace muchos años, que dijo, vamos a ver, un bebé no tiene por qué aguantar sonidos, olores, no tiene por qué tener ese entorno. ¿Eh? Efectivamente, existe el riesgo de asfixia. Ahora vamos a ver, ¿quién no ha dado el pecho a su hijo en la cama y se ha quedado dormida y se ha despertado sobresaltada con la cosa de le ha aplastado? Eso produce una alteración fisiológica del sueño. Estoy en alerta. También, eso para empezar. No, para empezar, primero la criatura, ¿de acuerdo? Y que le facilitas un entorno. Esa es mi opinión, ¿vale? Y que además me ayudó bastante oír a este pediatra. Le facilitas un entorno al bebé, su encuadre de sueño, esa es su habitación, siempre y cuando se pueda, claro, hay gente que no tiene esa posibilidad. Y luego la pareja. Vamos a ver. El sueño es un biorritmo. Ahora, la sexualidad no lo es. Claro, la intimidad de la pareja, eso también es recomendable, ¿eh? Para dormir, o sea, ese es el encuadre de la pareja. Esa es mi opinión, ¿vale? Dime. Disculpa. ¿La pregunta era cohabitación o colecho? Colecho. Ah, ok. Porque cohabitación está indicado por protocolos hasta el año. Por el tema de muerte súbita. Por el tema de muerte súbita. En realidad no se sabe muy bien por qué. Pero hasta el año está indicado cohabitación. Esto no era así hace 20 años. No. Hasta los 6 meses que se pueden quitar la sábana, ¿no? Hasta los 6 meses que no pueden tener el reflejo de quitarse una sábana que les gusta de la nariz. Claro, no se debería usar nada. ¿Cuándo sacar al niño de la cama? Yo digo, ¿cuándo sacar al niño de la habitación? Cuando sea posible. Cuando sea posible. Claro. Yo saqué, por ejemplo, a mi hija la saqué a los 6 meses, pero luego supe eso y a mi hijo le saqué al año de la habitación. Cuando ya mi hijo se levantaba a tirarme a mí de la manta. Entonces, si me puede ir para pedirme un dinero, no se me puede tirar a mí de la manta, es que él se puede ir. ¿Vale? Pero lo que es el colecho y tal, no, o sea, el niño necesita aprender a dormir solo y la pareja también necesita recuperar su intimidad. El colecho es que están durmiendo al lado. Sí, sí. En una cama como adjunta. O dentro de la cama. O en tu cama. Hay algunas simbarotes que se conectan a la cama. Sí. Está al lado, pero no está contra la cama. A ver, yo tengo una opinión un poco diferente. Con respecto al colecho, en realidad hay parejas de padres que tienen esta opción y que respetando las medidas de seguridad no es malo para el niño, no es malo para el padre, porque bueno, pueden darse esos momentos de intimidad que no se van a hacer en la noche y puede funcionar muy bien. El tema es cuando los padres lo sienten de una manera y se sienten forzados a hacer la misma. Eso no funciona, ¿no? Cuando se sienten forzados a tener niños en una habitación y se pasan toda la noche buscando de una habitación a la otra, eso no funciona. Pero hay padres, por ejemplo, hay todas las fórmulas, ¿no? Hay padres que dicen, bueno,
en realidad duerme en su cama y, no sé, a las 4 de la mañana se despierta, van a amamantar, y viene la mía, los amamanto ahí durmiendo los dos. Ese es mi caso ahora mismo, estoy También el tema de sobreviviendo. las microciclas, el tema de las microciclas, la manera que funciona mejor es cuando es en sincronía con el bebé, que si el bebé duerme, yo duermo. Exacto. Y esto porque además también tiene una biológica en el sentido de que, bueno, el cerebro parental es un cerebro esencialmente emocional, ¿no? Que de ahí parte de ahí esas modificaciones, ¿no? Es un cerebro muy impacto, o sea, si duerme, yo duermo. Y esto funciona bastante bien. Pero no veo que haya efectos negativos en el colecho, si se hace bien, se respeta la responsabilidad. Hasta si tiene 7 años, no. Estamos de acuerdo. ¿Tiene 2 años? No, digamos que no. Pero, por ejemplo, esto, cuando en realidad va acompañando el desarrollo del niño, ¿no? Porque después, si sale de la sala de partos y estos padres Claro. lo sienten así como un poco. Entonces, ese proceso de autonomía progresiva, bueno, es un año y no hay problema. Ahí tienes también otra opinión de una psicóloga también especialista en maternidad, ¿vale? Depende de la familia. Y del momento, yo ahora mismo, con mi primer hijo fui una nazi del sueño y siempre respetando y súper bien. Y el segundo, pues no, ahora estoy embarazada y tengo que sobrevivir y a las 3, 2, 1 o 4 viene y ahí se queda. Claro. Porque si no son 25 idas a su cuarto. Esa es y- otra cosa, es que claro. no descansa. Yolanda preguntaba por el colecho, que hasta cuánto tiempo, pero luego están otras cosas que ocurren, que es la invasión de los hijos que vienen. Y el momento. Se de mete cada en la cama. familia, claro. Vamos a ver, hay una cosa muy maravillosa que se llama oxitocina, esa hormona del vínculo que tanto relaja. Entonces tu hijo tiene terrores nocturnos, tiene una pesadilla o está ahora mismo que acaba de empezar el colegio después de la creche, ¿qué tiene de malo que se venga aquí a la cama de papá y mamá y se calma y tal? Si con 18 años no lo va a hacer. O sea, Son momentos de separación, es un aprendizaje, ¿no? Claro, hay Este que... yendo a la escuela, pero duerme en su cuarto, ¿no? Quiero decir, Exacto, duerme en es su un cuarto, momento pero también luego... de separación. Hay que aprenderlo, ¿no? Que cómo se va regulando. Por eso decía yo lo del encuadre. Y que me parece que yo creo que es importante saber que los niños no se trauman porque tengan un año con leche con los padres, si no tienen. ¿Y al contrario? ¿Se trauman por lo contrario? Yo creo que es un momento que puede ser muy interesante para la familia, porque además si hay varios hijos, quiero decir, los padres se pasan de un cuarto al otro, hacen ruido, el niño llora, llora mucho más, y en realidad todo el mundo está al otro día de la mañana así, ¿no? Entonces quiero decir, también es importante facilitar la función del sueño. ¿No? Pues ahora mismo jugamos a rotar las camas. Yo parezco la cama del mayor, Hay un libro muy bueno. Entonces quiero decir, hay que encontrar una fórmula que todo el mundo duerma. ¿No? Hay un Y que libro... los padres tienen también. Hay un libro muy bueno que se llama, y no es el de Stevie, ¿vale? Hay un libro muy bueno que se llama Todos a la cama, de Álvaro Bilbao, es un neuropsicólogo. ¿No sabes? Le Duérmete Niño, ¿quién no conoce Duérmete Niño? De Stevie. A mí me dieron ganas de ir a Barcelona a decirle a Stevie, oiga, Es un refrito de un manual que se publicó después de la Segunda Guerra Mundial, el Doctor Who, que se distribuyó sobre todo en esta zona, ¿no? Entre Europa y Norte de Europa, y que a veces lo aplicaban a rajatabla. Stevie lo utilizó la misma historia y la hizo el refrito. y se pagaría porque vendió mucho en los años 2000, que es cuando se publicó más o menos. Yo vi un estudio de las consecuencias en adultos que habían pasado los dos. Sí. Eso lo están investigando ahora. Da curso. ¿Y cuál es el resultado? Rosalía, algo que está con la mano. Si tienes, bueno, una pregunta es cómo... A ver, que no puedo evitarlo. Pasar el micrófono, ¿te gusta? El micrófono, ¿eh? ¿Es bueno o no es bueno? Una pregunta es... No se me oye. No está... Es que a mí no me quiere el micrófono. Hola, hola. No, bueno, si no,
El efecto de la música tranquila antes de dormir es una pregunta, y si podías dar pinceladas sobre el sueño de los adolescentes, que sé que es distinto, pero no sé cómo. A ver, la música relajante antes de dormir está comprobado y hay estudios que están relacionados sobre la frecuencia hasta el Gracias, Viviana sabe más sobre eso. A ver, Luego, ¿qué? Viviana, 40. los 40 Hz, efectivamente. Hay ciertas melodías que facilitan inducir el sueño. Eso sí. ¿Vale? Pero eso es hasta donde llega mi conocimiento. El sueño de los adolescentes, hay una... Bueno, no sé si Viviana también va a hablar no de la adolescencia, pero de las fases de la cantidad de sueño que necesitamos según las etapas de la vida, ¿no? Voy a presentar un slide. No quiero tampoco... Por edad. Sabemos que en los adolescentes se está produciendo una poda cerebral, ¿de acuerdo? Es decir, todo el mundo sabe que nacemos con un número de neuronas mucho mayor del que realmente después vamos a utilizar, porque esas neuronas tienen que hacer las conexiones, las redes, ¿no? Las conexiones, y la adolescencia es un momento crítico en el que se produce una poda neuronal. Y los adolescentes, entre eso y otras funciones fisiológicas y demás, parece ser que necesitan más tiempo para dormir. ¿De acuerdo? Más energía. Sí. Eso no quiere decir que sea normal que un adolescente tenga hipersomnia y que según llega del colegio se mete en la cama. Luego hay otras cosas, ¿vale? Luego podemos hablar de las ganancias secundarias. Es que estoy cansado, ya. ¿Qué pasa? ¿Que no quieres estudiar, no? O sea, la desorganización en los ritmos circadianos, como eso, indica que ahí hay un problema. Cuando un adolescente duerme, se levanta por sistema cansadísimo, hay días que incluso no va al colegio porque dice que es que no ha dormido, que no ha cansado, probablemente tenga una desorganización en el ritmo circadiano. ¿Vale? Hacer el check-up social, ¿no? De los fines de semana y demás. Pero básicamente está relacionado con que las escuelas deberían empezar más tarde, y hay protocolos actualmente de escuelas que comienzan más tarde porque los ritmos biológicos de los adolescentes cambian. Se duerme más tarde, se despierta más tarde. Entonces, si se hubiera adaptaciones escolares, ya está demostrado que la performance cognitiva mejora muchísimo. Pero el tema es que se despiertan como si fuera en la mitad del ritmo de temperatura, cuando la temperatura todavía está baja. En la mitad de la noche, y eso es lo que produce la inercia del sueño. Están en el colegio y se quedan dormidos en las primeras horas. Siempre y cuando se supone que tengan una buena higiene del sueño. Quiero decir. Lo que pasa es que una cosa trae a la otra. Claro. Porque se exponen tarde a la luz, se despiertan. O sea, eso sí, voy a hablar un poquitito. Bueno, pues vamos a continuar, ¿vale? Damos las gracias a Verónica.